Hola estudiantes, ¿qué tal están? Reciban un saludo cordial y sean bienvenidos. Soy Yolanda Fernández, profesora jubilada de la UNESCO. Bienvenidos al segundo video de esta serie que hemos denominado Investigar y comunicar en el ámbito académico. Esta serie de 3 videos es un aporte a la labor que se realiza en el CICIMAR, Centro de Investigación del Pedagógico de Miranda, ubicado en Caracas, Venezuela. En el primer video les dejé información sobre la actividad de investigar. Ahora vamos a aclarar algunos aspectos sobre cómo divulgar, es decir, cómo comunicar el producto de la investigación. En el ámbito académico, los resultados de una investigación se comunican o divulgan de 2 modos: mediante el uso de la modalidad discursiva oral o modalidad discursiva escrita. En este video nos vamos a concentrar en la modalidad discursiva oral, quedando para el último video todo lo relacionado con el discurso escrito. Vamos a enfocarnos fundamentalmente en 2 aspectos de la modalidad discursiva oral. 1, la descripción de esta modalidad, sus características, y 2, los elementos no verbales de la oralidad. Con relación a la descripción de la modalidad discursiva oral, podemos señalar que el discurso oral, el habla, es inherente, es natural al ser humano, se produce en y con el cuerpo y con unos órganos que podemos tomar prestados del sistema respiratorio, tales como los labios, tales como las fosas nasales, los labios, los dientes, el paladar, son elementos, órganos de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, que nos permiten formular, que nos permiten establecer el habla. Es bueno acotar que todos estos órganos y todo el acto de producción de discurso oral siempre está regido por ese gran maestro que es nuestro cerebro, es el director de la orquesta de la producción del lenguaje, nuestro cerebro. De manera específica, ubicamos el área del lenguaje en nuestro cerebro en el hemisferio izquierdo, en una zona que está ubicada aproximadamente en esta zona, que se llama el área de Broca, y se llama área de Broca como homenaje al científico investigador que descubrió que en esa zona del cerebro es donde ocurre la facultad del lenguaje. Se llama Paul Broca. De allí está el área de Broca, hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Entonces, la exposición oral o la expresión oral es natural, es inherente, es propia del ser humano. El segundo aspecto, cuando hablamos de del discurso oral, tenemos que referirnos a los participantes de ese discurso como interlocutores, que son el hablante y el destinatario. Siempre que estamos frente al discurso oral, el discurso se prepara en función de las características del destinatario. Pudiéramos decir que también dónde queda el oyente. Entonces vamos a establecer una diferencia entre quién es el oyente y quién es el destinatario. El destinatario es el oyente predilecto, el oyente seleccionado por el hablante. El destinatario el hablante debe definir las características, porque su mensaje va a estar establecido, va a estar formulado sobre la base de las características de su destinatario. Recuerden, por favor, que no es lo mismo hablar con niños de 2º grado que hablar con un grupo de estudiantes de 4º año de bachillerato o un grupo de estudiantes universitarios. Entonces tenemos el segundo aspecto, los interlocutores, tenemos que son hablantes y destinatarios, nada de emisor y receptor, es hablante quien habla y destinatario quien va a recibir el mensaje que fue elaborado exclusivamente para él, no para un oyente fortuito que entendió mi mensaje, pero el mensaje no iba dirigido a ese oyente que tiene capacidad de conocimiento de la lengua, pero no fue a esa persona a quien yo dirigí mi mensaje. Mi mensaje oral fue exclusivamente preparado para mi destinatario. El tercer aspecto que quiero mencionar acá es que el discurso oral es espontáneo en esencia, porque la conversación es espontánea, pero también puede llegar a ser altamente formal. Hay eventos discursivos orales que requieren de una alta preparación,
Por ejemplo, comparemos una conversación entre dos amigos que se encuentran en la calle con la participación que hace un científico durante el desarrollo de una conferencia en un evento científico internacional. Vemos que ambos son discurso oral, pero están regidos por características bien diferenciadas. La conversación espontánea no es igual que la participación oral de un científico en un evento de ciencia. Por ejemplo, observemos los turnos de participación. En una conversación espontánea, los turnos de conversación se alternan. Cuando estamos ante un evento formal, tipo conferencia, el conferencista, que pasa a ser el hablante, el turno de participación del conferencista ocupa generalmente todo el momento del desarrollo de la actividad comunicacional. El cuarto aspecto que describe la modalidad discursiva oral se relaciona con el uso de los canales de habla. Estos canales de habla pueden ser canal directo o canal diferido, y son directos o diferidos en función de dos dimensiones, la dimensión tiempo y la dimensión espacio. El canal directo emplea tanto la dimensión tiempo y espacio, ocurren de manera simultánea, se dan en el mismo tiempo, cara a cara o por teléfono. Cuando es cara a cara, coinciden las dos dimensiones, tiempo y espacio en el mismo momento, son simultáneas. Cuando es por teléfono, los dos interlocutores actúan en el mismo tiempo, pero no en el mismo espacio, porque tenemos a un interlocutor destinatario de nuestro mensaje que está en otro espacio. El canal diferido lo podemos aclarar e ilustrar perfectamente con esta actividad del video, porque yo estoy transmitiendo este mensaje en un espacio y en un tiempo que no van a coincidir con su espacio y su tiempo como destinatarios de este video. El último aspecto relacionado con la modalidad discursiva oral se vincula con los elementos no verbales de la oralidad. El doctor Lair Ribeiro, en su libro La comunicación eficaz, dice que la palabra, es decir, los elementos de la lengua, representan apenas el 7% de la capacidad de influir en los demás durante la interacción verbal. O sea, la palabra de la lengua significa solo el 7%. Me pregunto, ¿dónde se queda el restante 93% durante el acto de comunicación oral? Pues bien, ese 93% se queda o está o tenemos que buscarlo en todo lo que es no verbal en la comunicación. Hablemos del primer aspecto, el comportamiento kinésico. ¿A qué se refiere el comportamiento kinésico? Se refiere a los movimientos corporales, porque nosotros no solo hablamos palabras, sino que movemos las palabras, usamos las palabras, hablamos con los ojos, hablamos con todo el rostro, no solo con el sonido o los elementos de la lengua, sino con todo el cuerpo, pues somos capaces de hablar. Entonces, este comportamiento kinésico es muy importante tomarlo en cuenta para reconocer y para mejorar o para calificar nuestro comportamiento como hablantes. El segundo aspecto se relaciona con la prosemia. ¿A qué se refiere la prosemia? ¿Qué es la prosemia? La prosemia está vinculada con la forma como nosotros nos distribuimos los espacios cuando hay un evento comunicativo oral. Al lugar que ocupa cada quien. No es igual hablar con mi interlocutor y que esté ubicado frente a mí, o que tener que hablar con un interlocutor que está ubicado a mi lado. Entonces, la distancia entre los interlocutores, el lugar que ocupan, la distribución de esos espacios es determinante a los efectos de la comunicación eficiente oral. Imaginemos o ejemplifiquemos este aspecto con lo que sucede en un parlamento. En un parlamento, los miembros de ese parlamento deben ocupar un espacio específico para cada uno de ellos. No se cambian de espacio y hay un lugar puntual donde se ejerce el acto del parlamentario, el acto de hablar, y a ese lugar específico ocurre o se acerca el parlamentario cuando asume su derecho de palabra. De igual modo, aparte de los parlamentarios, hay un lugar de preeminencia donde se ubican, digamos, el director, el jefe, la persona que da la palabra, que quita la palabra, el maestro, quien organiza la exposición oral dentro del Parlamento. Y los turnos de participación también están absolutamente reglamentados
Es decir, en los parlamentos es tan formal la actividad oral que existe hasta un reglamento para poder parlamentar. Entonces, ese aspecto de la prosemia es muy importante tomarlo en cuenta. El tercer aspecto que yo les quiero plantear acá está relacionado con el paralenguaje, es decir, las características de la voz y todas las vocalizaciones. ¿Qué es el paralenguaje? ¿A qué se refieren las características de la voz? Nosotros podemos saber, reconocer a nuestro interlocutor solamente escuchando su voz, sin conocer la información que nos está transmitiendo. Su voz nos está difundiendo información sobre si es, por ejemplo, un interlocutor joven, adulto, si es niño, si está emocionado, si está triste, según las características de la voz. Es decir, la voz habla, no solo las palabras. Las vocalizaciones son todos los sonidos que nosotros podemos emitir, que no son palabras. Por ejemplo, los chasquidos, los silbidos, los siseos son elementos paralingüísticos que contribuyen a la emisión de un mensaje oral y hay que prestarle atención. Los factores del entorno también son determinantes. Al planificar un evento formal, por ejemplo, si usted está planificando la presentación de su trabajo de grado, tome en cuenta que la temperatura del entorno donde se va a hacer ese acto de comunicación formal es muy importante, bien porque esté muy frío el lugar o porque sea sumamente caluroso. Ese elemento del entorno pudiera afectar la efectividad de la comunicación, pudiera ser un elemento dañino para la eficiente comunicación oral. Ya para finalizar, me gustaría recomendarles este libro, si quisieran participar en su conocimiento, si quisieran profundizar en el tema. Elena Calzamiglia y Amparo Tuzón son dos investigadoras catalanas de España y este es un manual excelente, manual de análisis del discurso, es bastante básico, pero es muy completo, es fundamental. Me encanta, por eso lo sugiero. Tiene unos capítulos dedicados a la expresión oral y tiene un capítulo dedicado a la expresión escrita y todos los elementos lingüísticos y paralingüísticos que se relacionan con la modalidad oral y con la modalidad escrita. Es un libro altamente valioso. Finalmente, para ir cerrando con este video, los invito a revisar estos 3 videos para tener una visión mucho más completa del tema investigar y comunicar en el ámbito académico.